repasa y se aclara en Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina, todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Neuquén Financia. El gobierno de la provincia del Neuquén diseñó un programa que busca acompañar de forma integral a quienes quieran emprender y generar valor agregado local. Cuenta con 9 líneas crediticias por un monto total de 500 millones de pesos. Ofrece créditos de hasta 2 millones de pesos a quienes quieran desarrollar un negocio en cualquiera de las 7 regiones de la provincia. Neuquén evoluciona para vos. La tarjeta de crédito lejos porque te lo gastás todo. Vos sos mía y yo puedo hacer lo que quiera con vos, ¿sí? Ya estás casada, con un bebé. ¿Para qué querés ¿Qué trabajar? hacés la vergonzosa? Si ahora en Instagram mostrás todo. ¿Ves cómo me pones? Yo estaba tranquilo y vos tenías que abrir la boca. Mirá, si te veo con ese flaco te mato a trompadas. Quédate en el dial. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina por AM550, La Primera. La voz de sus protagonistas, buena música y todo el análisis. Con la conducción de Santiago Montórfano. Quédate con nosotros. Así comienza Neuquén.ar. Buen día Neuquén y Río Negro y Neuquén, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina que todos los sábados hacemos aquí con todo el equipo. Un programa que nos encanta hacer porque recorremos toda la semana. El sábado es un día más reflexivo, si bien muchos laburamos como todos los días, pero
de alguna manera el clima, incluso el ánimo interno de cada uno, nos lleva a un lugar más reflexivo, más tranquilo, donde podemos conversar más relajados. Los entrevistados hacen lo propio, es decir, las notas el día sábado suelen tener otro color porque no tienen la vorágine, no tienen a veces la dinámica, el apuro de la información cotidiana que tiene la semana. Así que por eso nosotros muy contentos aquí en AM550, en la pantalla de 24/7 y como les decía, con todo nuestro equipo. En la operación técnicas hoy está Lucas Páez. Buen día, Lucas. En la dirección de cámaras está Diego Medina y Pablo Cantón. En la edición el señor Emanuel Carneluti. En la producción nuestra Paula Ponce, que hoy se vino de rojo contra la envidia y a favor de la primavera. Y en la co-conducción, como siempre, mi amigo el señor Luciano Muñoz. ¿Cómo anda, Lu? Hola Santi, ¿cómo estás? Buenos días para vos, buenos días para todo el equipo y la gente que está del otro lado. Es cierto, una jornada de sábado que se arranca diferente, por más que haya que trabajar, por más que haya que venir al canal, que siempre digo lo mismo cuando hablo del laburo de la semana y de los días sábados. Cuesta un poquito arrancar porque es un día sábado, uno por ahí que tiene ganas de descansar, pero una vez que llega ya está, hay algo ahí que se activa, es diferente, quieras o no, por lo menos en mi caso me da un poco más de margen porque en la semana arranco a las 6. No para. No, estamos metidísimos y en el sábado ya se arranca un poquito más tarde, así que acá estamos, una jornada que por lo menos hasta ahora, no sé cómo lo habrá notado la gente y si quiere comentárnoslos a 299-510-3322, no ha aparecido el viento todavía, ¿no? Importante. No apareció el viento, sí, el viento. Ayer se suspendió de todo con el viento, ayer se suspendieron todas las actividades, está bien por prudencia. En el interior sí hubo algunas cuestiones con el viento. Zapala estuvo complicado. Zapala, que es tradicionalmente ventosa. Pero aquí en la capital la verdad que no lo hemos sentido. Más de uno más de uno estaba ayer, yo no fui a correr, yo no fui a Parque Norte, yo no fui al Paseo de la Costa, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. De hecho están suspendidas varias actividades, torneos de fútbol, torneos de distintas actividades por la alerta meteorológica. Pero bueno, son riesgos que hay que correr porque si los vientos llegan tampoco te pueden agarrar, corriendo riesgos vos, sobre todo los menores y cada uno de nosotros. Sí, y sobre todo las rutas también, a tener cuidado en los sectores donde ocurra, si es que finalmente termina pasando, porque el pronóstico del clima muchas veces es variable, es dinámico. Tener cuidado a la hora de circular también, que los fuertes vientos, sobre todo cruzados, ¿no?, generan complicaciones. 7 grados 7 la temperatura de la mañana. Bien, está hermoso. Yo hoy ya ni suéter me puse. Remera y una campera que no abriga nada por este lado. Así me vestía yo cuando era estaba en el coro de los Verbel, de los niños cantores de los Verbel. Usted tiene un pasado en Exponeu 86, claro. Bueno, buena parte de la carrera de los Verbel me la deben a mí en aquel coro. Usted es como el quinto Beatle, el no reconocido. Claro, de alguna manera, ese tono único que tiene Quimei Neuquén o que tiene Regreso al Ayer, de alguna manera yo se lo trabajé cuando era el niño de su coro. Usted tiene que pelear por ser... más, Exponeu 85 u 86 en el Parque Central. Un beso a Marité y a toda su familia, por supuesto. Bueno, por suerte tenemos entrevistado en el piso y yo estos datos los voy a querer corroborar también fuera de lo que es, obviamente, la conversación en términos políticos, ¿no? Sí, bueno, después sí, no sé si alguien lo sabe, creo que soy el único que lo sabe, y mi madre se debe acordar porque era quien me mandaba y quien apostaba que yo sea algo exitoso, pero bueno, llegó hasta donde llegó. Está muy bien. Ella se debe acordar, no sé si alguien más lo sabe, vos sabés que es algo que nunca había contado hasta hoy. Claro. Hoy decidí hacerlo público. No lo está escuchando nadie. Bueno, vamos a algunos de los temas, Lu, de la política. ¿Por dónde querés arrancar? Hay tanto. Se presentó el presupuesto 2025. Un presupuesto que dicen los libertarios, empezando por el presidente, que no va a implicar más gastos de lo que ingresa. Es decir, las partidas van a estar calculadas muy a la baja. Y lo que no ingrese al Estado no va a salir del Estado. Esto quiere decir, no se va a devaluar, no se va a imprimir, no se va a tomar deuda, no se van a utilizar tantos otros mecanismos que según el gobierno libertario son los que disparan finalmente la inflación. El déficit cero sigue siendo el horizonte, el punto de fuga de este gobierno.
y a eso lleva a algunas discusiones. ¿Qué pasa con jubilados? ¿Qué pasa con universidades? ¿Qué pasa con la educación pública terciaria y universitaria? Y lleva también a preguntarse qué rol van a jugar los gobernadores en todo esto. Milei les dijo que tenían que ahorrar 60.000 millones de dólares. Después Esper aclaró, dijo 20.000. Se había pasado el presidente en 40.000 millones de dólares y esto empezó a traer repercusiones. Por ejemplo, el gobernador Figueroa dijo, yo hice la cuenta, lo que me tocaría a mí no solamente ya lo ahorré 3 veces más de lo que está pidiendo el presidente y además tengo una provincia que está generando empleo en un contexto en el cual estamos estancados y están todos preguntándose cómo salir de la crisis y cómo dejar de perder empleo, y nosotros en Neuquén estamos decidiendo cómo seguir creciendo, cuál es la mejor manera de seguir creciendo. Así que una de las discusiones que instaló la semana política es esta, ¿no? Presupuesto, discusión, presidente, gobernadores. Sí, de hecho ahí quería meter una puntilla que tiene que ver con esto, ¿no? En las apariciones que tuvo Rolando Figueroa por estos días, esto que decías vos, Santi, recién marcando que la provincia de Neuquén le está poniendo el hombro, ¿sí? a la situación económica y social, obviamente, así que muy bien lo decías vos, el presidente de la Nación tirándoles, yo lo bajo siempre a términos coloquiales, a futbolísticos, ¿no? Tirándoles la pelota, el compromiso, la presión de decir nosotros a nivel nacional ya hicimos lo que teníamos que hacer, ahora les toca a ustedes con este ajuste que en un momento era de 60.000 millones y luego pasó a ser de 20.000. Y uno de los que recogió ese guante, y como siempre digo, mi observación periodística es muy inteligentemente respondió, fue el gobernador Rolando Figueroa, ¿no? Así es, bueno, que tiene también una provincia con las condiciones para hacerlo. Es decir, cuando uno compara Neuquén, que hoy me enteraba que otra vez venció récord de producción petrolera, esto significa, por supuesto, regalías para la provincia. Bueno, la situación es buena cuando uno la compara con otras provincias que están viviendo el ajuste que está haciendo el gobierno nacional de una manera mucho más dolorosa. Y hay una diferencia en la concepción del Estado que tienen Figueroa y Milei que uno puede observar. Evitan chocar públicamente, pero los libertarios que quieren un Estado mínimo. Mínimo es que se encargue de cuidar la propiedad privada, que se encargue de cuidar la vida y que se encargue de cuidar la libertad. Esa es la definición del liberalismo clásico que toman los libertarios y que a diferencia de otros liberales, los libertarios no admiten ningún tipo de intromisión del Estado en la vida pública. Es decir, nosotros garantizamos estas cuestiones mínimas como Estado, como autoridad máxima, y el resto la espontaneidad de la vida económica y social de la gente del mercado. En cambio, Rolando Figueroa dice, no, yo también quiero un Estado ordenado, también quiero un Estado sin déficit, sí, también quiero un Estado que se encargue de las cuestiones mínimas, pero quiero ir más allá, quiero un Estado que redistribuya, quiero un Estado que dé empleo a los neuquinos principalmente, palabras de Figueroa, quiero un Estado que se encargue de la educación, que se encargue de la salud, es decir, quiero un Estado, yo no quiero decir presente porque suena a kirchnerismo, sí, y no es cliché. claro, ¿no? Pero sí, yo diría un Estado proactivo, quiere Figueroa, y algo de esto se habló en la reunión que tuvo con toda su plana política en el espacio DUAM, de lo cual hoy vamos a estar hablando con el jefe de gabinete, con Juan Luis Pepe Ouset. Pero bueno, esta diferencia que hay entre Figueroa y Milei en torno al rol del Estado no es menor y creo que va a ser parte de la discusión en las elecciones del 2025 por el Congreso. Otra cuestión que te quería traer a la mesa tiene que ver con los disparadores que van surgiendo justamente la política nacional, también de la provincial, y acá me meto en esto que acabo de decir, ¿no? La política provincial. Apareció una información, en realidad un informe de una consultora que circuló por varios portales periodísticos que tiene que ver con este punto que marcabas vos, ¿no? Cada día se ven en las noticias los históricos récords que va marcando la industria hidrocarburífera. Sí. Bueno, obviamente la explotación ahora de la planta de GNL en Sierra Grande, los niveles, como bien marcabas vos, Santi, recién de récord históricos de extracción, y aparece esta información que empezó a circular y que generó ruido, ¿sí?, en el ámbito periodístico y también, creo yo, en el sector, si se puede decir, de la industria y político, porque se hablaba de este nuevo cuello de botella que va a tener por delante la provincia de Neuquén respecto con la falta de mano de obra calificada, ¿no?
que este va a ser el futuro problema que tendrían potencial, Sí. porque tuvimos la posibilidad de hablar con Marcelo Rucci del Sindicato de Petroleros para decir que esto no era así, nos comentaba él, sino que lo que falta obviamente es que estén esas oportunidades. Eso sí me lo reconoció, porque se lo pregunté puntualmente al aire. Me voy un cachitito Por favor. para comentar esto. Sí. Digo, uno lee el informe que detalla justamente esto, la falta de mano de obra calificada, supuestamente, que el entorno por ahí de las empresas no favorece a que el empleado justamente permanezca en una empresa, sino que vaya yéndose de una a otra justamente por esto, por las continuas ofertas de mejora salarial, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. Y Marcelo Rucci nos decía que aparece esta cuestión de también la falta de oportunidades en el sentido de que hay mucha mano de obra local calificada, pero no tiene obviamente la oportunidad de ser llamada para convocarla a trabajar en las empresas de acá. Bueno, ese fue otro punto interesante de la semana también. Claro, y que se enmarca en la discusión, ¿no?, de vaca muerta. Y a mí hay un concepto que me gusta que utiliza el gobernador, que es Neuquén post vaca muerta. Sí. Es decir, tenemos una oportunidad de recursos no renovables, que además de no renovables están siendo corridos de a poquito por sus recursos que vienen a suplirlos, que son las energías limpias. Entonces, no sé si cuando lleguen las energías limpias uno puede decir no hay más gas y petróleo, no se produce más, porque eso sería, creo que faltar o sería un diagnóstico equivocado. Seguramente por muchos años van a servir el gas y el petróleo para distintas cuestiones. El tema es el precio. Cuando empiecen a encontrar renovación, por ejemplo, la forma en la que andan los vehículos, bueno, ahí vamos a tener seguramente un precio de los hidrocarburos mucho menor. Perdón, me acuerdo Sí. cuando explotó la noticia de la planta de GNL, no recuerdo puntualmente el entrevistado, vos por ahí me Sí. podés ayudar, que nos bajó un poquito a tierra justamente con este tema precios, ¿no? ¿Te acordás? Sí, fue Alguien del La observatorio. Peña, Sí. sí, La Peña del Instituto Mosconi, el Ujú. ingeniero La Peña, que fue secretario de Energía en la época de Alfonsín, si no me falla la memoria. Sí, él nos decía que, bueno, la expectativa no tiene que ser tan grande. Pero el punto es que tenemos, vamos a poner 25, 30 años para que Vaca Muerta sirva para otra cosa, para que Vaca Muerta deje de ser la mina de oro de Neuquén y que Neuquén se dedique a otra cosa. Es un desafío enorme, porque hay que hacer un proceso de reconversión productiva que pocas regiones en el mundo han logrado. Y tiene que ver con esto que decís vos, Lu. ¿Quién va a aprovechar o a quiénes vamos a incluir, tanto en Vaca Muerta como en el Neuquén post Vaca Muerta? Bueno, la idea es incluir a los neuquinos. Lo que vos traías que Rucci denuncia es, bueno, no hace falta que las empresas traigan gente de afuera, o por lo menos deberíamos capacitar a los neuquinos y darles oportunidades para que no sean las empresas o la gente de afuera la que venga directamente a quedarse con Vaca Muerta por una cuestión de recursos humanos. Ahora, esto está ligado a la educación también, ¿no? La educación. Ese es otro punto que te iba a marcar. Si no llegamos a 180 días de clase, y va a ser difícil que los neuquinos aprovechen Vaca Muerta, y mucho más difícil va a ser que se preparen para un Neuquén post Vaca Muerta, en el cual yo creo que vamos a tener que apostar a todo, a turismo, a producción agrícola ganadera, a emprendedurismo, a economía del conocimiento. Hay tanto para hacer que si no tenemos la educación a tiro, y bueno, vamos a terminar siendo extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Porque van a venir quienes sí estén capacitados y van a absorber Sí. los lugares de conducción. Dijiste 3 puntos que me quedaron muy presentes en la cabeza. Voy a arrancar por el primero, que tiene que ver con la frase muy utilizada de vaca muerta post o post vaca muerta. Sí. No solo es a nivel de infraestructura todo lo que ya hay que hacer, ¿no? Ujú. Lo sabemos claramente lo que hay que hacer o lo que hay que seguir potenciando lo que se está haciendo. Y me pregunto cómo se cambia culturalmente una sociedad en ese sentido, ¿no? Porque imaginamos a todos los que están volcados sobre la industria hidrocarburífera, que no son la totalidad de los ciudadanos neuquinos, pero una No, gran ni mucho parte. menos, claro. Y eso genera obviamente un acostumbramiento, una comodidad, ¿no? De trabajar acá, de trabajar en esta industria. No es todos también, pero digo, de los ingresos que suelen ser muy altos en algún sector. Bueno, ese punto me interesó justamente de lo que marcaste. Después el otro punto tiene que ver con la educación, Sí. ligada directamente a esto.
Y tuve la fortuna de tener el mismo día entrevistar a Marcelo Rucci y a la ministra de Educación, Soledad Martínez, en la misma mañana. Que también hizo declaraciones esta semana. Exactamente. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque una de las noticias o uno de los rumores fuertes tiene que ver con este punto que marcaste vos, ¿no? El de la posibilidad concreta, entre comillas lo digo concreta porque no ha ocurrido hasta acá, de tener un calendario completo de clases, ¿sí? Claro. Se está empezando a comentar que lo que se va a tratar de hacer el año que viene es adelantar, ¿sí?, el comienzo del ciclo lectivo. Y una de las preguntas que yo hacía tenía que ver con esto que marcaste vos, Santi. ¿Qué observación tenía la ministra de Educación respecto a puntualmente lo que fue este año lectivo, ¿sí?, teniendo en cuenta esto, digo, porque estos jóvenes, como decimos siempre, estas personas jóvenes hoy van a ser los líderes del mañana, claro. ¿sí?, los futuros ingenieros, los futuros, obviamente, profesionales de la industria. Bueno, la base está construida ahí o se empieza a construir ahí, así que me parece que ahí hay un debe, sí, pero no solamente por criticar, hay un debe a mejorar justamente para potenciar este otro camino que es el del trabajo y el de la industria local. Así es. Bueno, y con toda esta complejidad que estamos contando con Luciano, hay otro tema que se abordó en este encuentro que hicieron Figueroa con sus funcionarios en el DUAM y que uno lo podría titular bajo que el rol del Estado, ¿no? Un poco yo hablaba hoy con las diferencias hacia afuera que tienen, de lo que tiene que hacer el Estado para la sociedad y las diferencias que uno alcanza a ver entre Milei y Figueroa. Pero el otro tema es el Estado hacia adentro. Toda esta bonanza de recursos, toda esta oportunidad que tiene Neuquén, puede ser interpretada por la dirigencia como una oportunidad para construir estructuras políticas financiadas por el sector público. No estoy diciendo nada nuevo, es lo que pasó en Neuquén en los últimos 50 años. Lo que pasa es que nadie lo dice porque no todos hablan o marcan diferencias con el movimiento popular neuquino, a quien nadie le quita prestigio, a quien nadie le quita legitimidad democrática, porque fuimos, en definitiva, los neuquinos democráticamente los que en cada oportunidad decidimos que sea el MPN el que gobierne, pero lo cierto es que el clientelismo político, el gasto público para la construcción de estructuras partidarias, el financiamiento desde el sector público a el partido y la confusión Estado-partido son un dato de la realidad y fueron siempre un dato de la realidad en Neuquén. Esto es lo que parece y lo que se desprende de las palabras de Figueroa que el Frente Neuquinizante quiere romper. Es decir, la austeridad, el orden en los recursos públicos. El otro día públicamente echó a uno ahí Figueroa. Te iba a hablar de eso. No es el primero, echó a varios ya del Estado, algo que tampoco se veía, lo cual llama la atención, porque vos decís, tenés un Estado de 60.000 personas y nunca tuviste que despedir a nadie, también habla de una concepción de la administración de lo público, ¿no? Es decir, generalmente cuando un dirigente no le gusta a alguien, lo manda a refugiarse a alguna covacha pública o estatal y le dice, bueno, no te voy a dar nada, pero quédate ahí, y se quedan sin laburar y se quedan y siguen cobrando. Bueno, y esto es importante remarcarlo, el ordenamiento del Estado y evitar la tentación de la política de empezar a financiar su propio poder con el sector público y con el presupuesto público. Esto es amiguismos, esto es entenados, esto es nepotismo, esto es el gasto que muchas veces los dirigentes hacen a favor de sus partidos políticos cuando tienen sobre todo épocas de bonanzas como la que tiene Neuquén. Entonces a mí me parece interesante que el gobernador marque una línea allí y diga esto no va a pasar en esta gestión, y también me parece más que interesante que haya dicho coima cero, porque otra de las cosas de las que no se habla en Neuquén es que durante 40, 50 años hubo mucha corrupción en el Estado. Y que venga alguien a decir coima cero, y que venga alguien a decir somos transparentes, que venga alguien, un gobernador, ¿no? A decir no va a haber corrupción, va a haber transparencia, va a haber coima cero y no va a haber mal gasto público. Bueno, son banderas que me parece que hay que aprovechar y que, digo, como sociedad tenemos que aprovechar que alguien lo está planteando desde lo más alto del poder y que serían buenas noticias para la provincia, ¿no? Y bueno, y si caen ministros y si caen secretarios, subsecretarios, caerán. Yo tengo mucha expectativa, no en que se pongan a echar gente, porque lo ideal sería que nadie coimee, pero sí expectativa en que esto ordene
sea un llamado de atención para los que tienen intenciones privadas dentro del Estado, es decir, que utilizan el Estado para hacer negocios con sus empresas y amigos, y si alguien mete la mano en la lata, ojalá se cumpla lo que dijo el gobernador, que no solamente se van a quedar sin cargo, sino que además él se va a encargar de llevarlo a la justicia. Bueno, son datos que diferencian a este gobierno claramente de los anteriores, que marcan un cambio y que como sociedad me parece que tenemos que anotar y defender, porque esto, por supuesto, como siempre, depende del respaldo que encuentre en cada uno de nosotros, si le damos o no cabida a estos desafíos que está planteando el Frente Neuquinizante. Ojalá acompañemos. Imagínense un Neuquén con vaca muerta, abatiendo récord de producción, redistribuyendo recursos y utilizando bien los recursos, sin choreos, sin malgasto. ¿Cómo no nos va a ir bien? Ahora, bueno, hay que, lo que decía Luciano, hay que hacerse cargo de un cambio cultural. Todos nos tenemos que hacer cargo de ese cambio, incluida sobre todo la dirigencia política. Sí, marcaste un punto ahí que me gustaría tenerme sobre el final, que a veces uno dice, bueno, el idealismo no existe, ¿no? Por supuesto que el Estado no debería robar, como se dice coloquialmente, digo, pero lamentablemente estas personas existen en todos lados y en todos ámbitos. Me quedo con el punto de que si estas personas existen, bueno, justamente ocurra lo que está ocurriendo en esta oportunidad, que 2 exfuncionarios fueron expulsados en primera instancia. Sí, estaban judicializados. Tenían causas que tienen que ver obviamente con la venta de drogas. Bueno, y por decreto se los comienza a expulsar. Lo mismo con el funcionario que fue expulsado por abuso sexual a sus compañeras. Sí. Digo, y esto lo saco de la provincia de Neuquén, lo lleva a nivel nacional, porque tiene que ver con este punto que vos marcabas, Santi, y no me quiero extender mucho más, que es el hastío y la descreencia ya que hay a nivel social de la clase política. Bueno, si estas cosas ocurren, no me parece mal que el gobernador de la provincia lo reconozca, pero diga, ¿saben qué, muchachos? La vara se baja acá. Y justamente es lo que creo que está pasando. Y antes de irnos a la pausa, te agrego ahí, Lu, hay una diferencia que se suele tener o se suele confundir mucho en el Estado. Una cosa es el empleado de carrera administrativa, es el empleado de planta permanente, que se supone que rindió un concurso por una capacidad técnica profesional o un oficio que el Estado necesita, y que forma parte del staff permanente, gobierne quien gobierne. Otra cosa es el gobierno, que es la conducción de ese Estado, durante determinado periodo a partir del poder que le delegamos en las urnas. Esto es gobernador y funcionarios políticos que el gobernador decide. Exacto. El otro día se dio una situación. Hay una persona que no va a una reunión de funcionarios siendo funcionario porque le pareció que era una convocatoria política. A ver, por supuesto que si formás parte del gobierno tenés que estar de acuerdo con el gobierno, tenés que trabajar en línea con lo que el gobierno está llevando adelante como rumbo, y si hay una discusión política dentro del gobierno convocada por su máximo dirigente, que es el gobernador, no solamente tenés que ir, tenés que formar parte. Si estás en disidencia tenés la lapicera para renunciar, pero hay una costumbre de entrar por la política al Estado y después sentirse planta permanente. Son dos cosas distintas. Sí. Y mucha generalización. Aunque la política ha hecho mucho, perdón Lu, por ir dejando a los que entran por la planta política en planta permanente. Entonces, ahí hay también un gris al cual le ha aportado mucho la dirigencia, que cada vez que se va de un gobierno quiere dejar a los suyos adentro del Estado. Pero los funcionarios son funcionarios políticos, muchachos, tienen que ir a una reunión política convocada por el gobernador. Y el gobernador aclaró que no era político partidaria, que no iban a pedir afiliaciones ni pertenencias partidarias. Pero si van a discutir la política del gobierno, los funcionarios tienen que estar allí. Para eso son funcionarios, no son empleados. Son conducción del Estado. Y como tales tienen que adherir al proyecto que está gobernando el Estado o dar un paso al costado. El resto son grises que inventan para hacer uso del empleo público sin hacerse cargo de formar parte de un gobierno, ¿no? Sí, con esto cierro, digo, como en todo trabajo, y como en la sociedad en general, hay mucha gente que trabaja en el Estado y se rompe el lomo laburando y ha hecho carrera y ya sigue haciendo carrera. Digo, esto también para que quede claro, ¿no? Porque si no siempre las generalizaciones terminan metiendo a todos en la misma bolsa y esto no es así. Bueno, y así nos vamos a la tanda, ¿eh? Ya estamos en minutos nada más en piso con el jefe de gabinete Juan Luis Pepe Ouset.
que va a estar aquí con nosotros hablando de varios de estos temas que estuvimos repasando con Luciano en este inicio de Neuquén.ar. Tanda, ya venimos.